¿Qué tal, amigos? En el Día del Patrimonio nos encontramos en el Hospital San Bois, concretamente en la Policlínica de Atención de Tuberculosis. Vamos a hablar con Laura, Mariela y Álvaro, que se encargan de esta policlínica. Queríamos hablar un poquito de lo que es la historia de esta policlínica o de este programa dentro del hospital. Bueno, para que tengan un poco de idea de cómo surge esto, lo que sería la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, todo empieza más o menos allá por la década del 40, más específicamente en el año 1943, que a nivel del país se generó una colecta nacional de dinero, o sea, impulsada por el ministro de ese entonces de Salud Pública, que era Luis Matiauda, y él, o sea, lo que hizo fue promocionar a nivel del país que se junten recursos económicos. ¿Para qué se generaron esos recursos económicos? Para ver un tema de salud que había en ese entonces, que es la tuberculosis. ¿Qué pasaba con eso? Había mucha gente que eran jefes de familia, que estaban enfermos y claro, no podían sostener sus hogares. Entonces a raíz de eso empezaron a ver que ese problema estaba en la población y se generó este fondo, que se hizo una colecta, o sea, se cobraron impuestos, se juntaron plata a diferentes organismos desde entonces y se generó un fondo más o menos en esa época de 1.300.000 pesos, que en realidad lo que vemos en la actualidad en esa época era un montón de dinero, y allá por el 46, por ley, se creó lo que sería la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa, que su cometido inicial era administrar esos fondos para solventar subsidios a aquellos pacientes que tenían tuberculosis para que pudieran seguir, digamos, con sus vidas. Eso fue más o menos en el 46, de ahí en más, o sea, siempre se recaudaban dinero desde la lotería, entradas de cines, teatros, había impuestos específicos que estaban establecidos en esa ley y generaban un fondo. ¿Qué pasó? Se empezó a generar como un superávit, o sea, un excedente de dinero que impulsó a que se hiciera más propaganda porque no había mucho conocimiento en esa época de lo que era la enfermedad. Entonces ahí, como ustedes podrán ver, o sea, en la exposición tenemos toda la parte de boletines informativos donde se trataba de concientizar a la población de la enfermedad y otras cosas demás. Y también se empezó a distribuir esa plata en fondos para la creación de los famosos dispensarios móviles. ¿Qué eran los dispensarios móviles? Eran ómnibus, camiones que estaban totalmente equipados, que hacían como una especie de pesquisa, screening en la población, por medio de los que sería la abreografía, que tenemos acá un poco estos rollos específicos. Entonces lo que se hacía es tratar de buscar a personas que tenían determinadas sintomatologías para poder captarlos. Eso fue más o menos en el 46 y los que le llamaron las famosas cruzadas antituberculosas, que lo pueden encontrar en nuestra página web, que hay toda una pequeña reseña histórica sobre eso. Después por allá, por la década del 50, se crearon específicamente los centros tisiológicos, en todos los interiores del país, que dependían de Montevideo, pero bueno, siempre había un médico tisiólogo específico que se encargaba de la tuberculosis, y bueno, y ahí fue avanzando un poco la historia hasta lo que conocemos hoy en día, de la creación de todos los servicios a nivel país, pero totalmente basado en lo que es la historia de nuestra institución, digamos, desparramar por todo el país centros específicos que llevaran aparte el Registro Nacional de Tuberculosis, que más o menos a partir del 53 en Oficina Central se empezó a llevar ese registro y hoy en día nosotros nos encargamos de eso, del Registro Nacional de Tuberculosis. Ahí llevamos toda la información que refiere a los pacientes. Mariela, ¿nos puede dar algunos datos de lo que es la tuberculosis hoy? Sí, primero que nada que la historia que contaba Laura estaba enmarcada en un contexto donde la tuberculosis era mucho más frecuente en el mundo y también en el país. Entonces, todos esos movimientos que hubieron, que en definitiva fueron movimientos que partieron de la sociedad, con apoyo de autoridades, fue el origen de esta institución. En el correr de los siglos, en la medida que se ha conocido más de la tuberculosis, los tratamientos son más efectivos y ha habido preocupaciones de los grandes organismos internacionales, como por ejemplo hay uno que es referente, que es la OPS y la OMS, la tuberculosis ha comenzado a bajar en los diferentes países. Y hay lugares como los países de África, algunos países de América incluso, como puede ser Perú, algunos países de Centroamérica que aún sigue teniendo mucha incidencia.
Una de las herramientas que se utilizó de alguna forma para ir combatiendo esta enfermedad fue la promoción de programas nacionales de tuberculosis. Y es así que los países hoy, la enfermedad se maneja desde el punto de vista programático. ¿Esto qué quiere decir? Que hay organizaciones que específicamente vuelcan su conocimiento, incluso todo lo que tiene que ver con la parte de registros, como decía Laura recién, y también la asistencia, en nuestro caso, a los pacientes con tuberculosis y su familia. O sea, el manejo es así, es por programas nacionales, que es lo que existe prácticamente en todo el mundo hoy. Por eso, a diferencia de otras enfermedades, tiene como un abordaje desde el punto de vista sanitario en particular. Pasando a datos, lo primero a decir es que la tuberculosis no es una enfermedad que se haya eliminado del país. Las personas piensan, algunas que se eliminaron, muchas personas, y otras que es muy poco frecuente, casi acercándose a las enfermedades raras. Y bueno, no es ni una ni la otra. La enfermedad sigue existiendo en el país. En la década del 80 Uruguay tuvo las mejores cifras, incluso en el continente, y se estuvo muy cerca de eliminar la enfermedad. Y bueno, a partir del 90 la situación epidemiológica cambia y a partir de ahí, a partir del 90, empieza a crecer exponencialmente en forma lenta, progresiva, pero progresiva. Y hoy podemos decir que es una enfermedad que, si bien no es de las más frecuentes dentro de las infecciones en el país, ni tampoco las enfermedades crónicas, es una enfermedad que más o menos al año tiene alrededor de 1.100 casos nuevos, y podemos decir que en cuanto a su prevalencia, eso significa las personas que adquieren la enfermedad y otras que están en tratamiento, estamos alrededor de los 1.700, 1.800 personas que anualmente en Uruguay padecen de tuberculosis. O sea que esta cifra, que en vez de decrecer ha ido creciendo, nos preocupa. Porque es una enfermedad infecciosa y no solo afecta a la persona, obviamente, que la tiene, sino que aparte contagia a otros, donde hay poblaciones más vulnerables, como por ejemplo los niños o las personas con inmunosupresión. O sea que el espíritu de lucha contra la tuberculosis que originó todo este reconto histórico que nos hizo también Laura, en realidad tiene que existir, tiene que seguir existiendo en la conciencia de los que trabajamos en la salud, ya sea médicos, enfermeros y las autoridades. O sea, es un tema que está pendiente, más aún si tenemos en cuenta lo que son, digamos, los indicadores de salud de nuestro país muy avanzados y muy reconocidos en el mundo, que va desde la mortalidad infantil hasta el control, por ejemplo, tan exitoso que tuvimos de la campaña de COVID. Yo diría que tenemos una deuda con esta enfermedad en cuanto a poder avanzar más hacia controlarla y después erradicarla en el país, porque tenemos todas las condiciones para hacerlo, pero nos falta algunos elementos que se alineen, digamos, para poder avanzar. Doctora, ¿y nos puede caracterizar esos casos? ¿Son niños, mujeres, hombres, asociados a otras enfermedades? Sí, eso está bien caracterizado y también parte de las estadísticas que lleva el programa anualmente, y eso está muy bueno saberlo y está muy bien la pregunta. En realidad, la mayoría de las personas afectadas son jóvenes. Los niños son poco afectados, afortunadamente, pero la mayoría de las personas son jóvenes. Cuando decimos jóvenes, decimos entre 15 y 50 años aproximadamente. Lo que vemos año a año es que cada vez son más jóvenes los que se enferman. Eso nos preocupa porque significa que el bacilo está circulando comunitariamente, las personas jóvenes se ven expuestos a ellos más precozmente y desarrollan la enfermedad. O sea que eso es desde el punto de vista etario, predomina en el sexo masculino. Desde el punto de vista de los grupos de riesgos, hay grupos de riesgo, es una enfermedad que históricamente ha estado vinculada a las condiciones sociales de las personas. Entonces, todos aquellos factores que afectan a la persona, o como decimos, la ponen en una condición de vulnerabilidad, ya sea biológica, porque tiene una enfermedad que le baja las defensas, ¿no? Que afecta su sistema inmunitario, como hay diferentes enfermedades, desde tumores, VIH, personas con desnutrición, después el consumo de drogas ilícitas también, por lo que generan las personas en su salud y también por donde muchas veces esos consumos se hacen en grupos cerrados, entonces facilita la transmisión, y después por supuesto la pobreza, ¿no? La pobreza y la pobreza en sus diferentes expresiones genera situaciones tanto para que la persona se debilite y su sistema inmunitario no pueda responder y se enferme, como también favorece la transmisión, en la medida que a veces, obviamente, esas condiciones de pobreza que se resumen en viviendas precarias, con muchas personas convivientes y demás, hacen que todo esto sea mayor la predisposición a enfermar. Entonces, indudablemente está ligado a los condicionamientos sociales y biológicos de inmunodepresión de una persona, pero nos tenemos también que quedar con el concepto que no solo afecta a ellos, puede afectar a cualquier persona estando sana, porque es una enfermedad transmisible. Entonces, a la medida que hay personas que las tienen estas características y no se diagnostican a tiempo, que ese es uno de nuestros mayores problemas, que el diagnóstico es tardío,
se transmite a otras personas que, bueno, que conviven en lugares, por ejemplo, de trabajo, en la escuela, no sé, en diferentes lugares, en centros de salud, y bueno, y otras personas que no tienen esos factores desfavorecedores pueden contraerla y enfermar. Hay una cosa ahí importante a decir, que una de las cosas, Uruguay tiene como varios desafíos con ellos, uno es disminuir el número de casos, pero uno es disminuir el número de muertes, porque más o menos si uno piensa que diagnosticamos alrededor de 1.100 casos nuevos, ¿no? Eso significa que hay más, pero los que año a año aparecen con diagnóstico, alrededor de 12-13% mueren. O sea que tenemos una letalidad, o sea, el número de personas que mueren de las afectadas es muy alta para una enfermedad que conocemos el tratamiento, que es totalmente gratuito, que lo cubre la lucha, o sea, en cuanto a sus controles, hay médicos, enfermeros dedicados, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos es eso, que tenemos una gran mortalidad para lo que es nuestro país. Es uno de los desafíos mayores y pasa por el diagnóstico tardío. Doctora, ¿y cómo tendríamos que hacer para disminuir los casos entonces, dado que conocemos todo? Es muy buena la pregunta. Una de las cosas es pensar más en tuberculosis, porque estos casos tardíos muchas veces se diagnostican después que la persona ha consultado por tos y expectoración o porque ha adelgazado varias veces. Entonces, como no se piensa en tuberculosis, se piensa en otras infecciones. Por ejemplo, en la etapa COVID, por supuesto siempre se pensaba en COVID, y bueno, resulta que a veces era tuberculosis, o era tuberculosis y COVID. Entonces, una es que el personal de salud, no solo médicos, enfermeros y demás, debe tener más presente la tuberculosis y hacer los exámenes, que un examen que es básico y da un montón de información, es la placa. La famosa placa que la tenemos al fondo acá, que es una de las herramientas diagnósticas de toda la vida y que sigue estando más que vigente, ¿tá? Entonces, uno es pensar más para diagnosticar antes, y diagnosticando podemos ir cortando la cadena de transmisión. Otro es que las personas, todos, sepamos que esta enfermedad sigue existiendo. Entonces, si tiene tos y expectoración 1 mes, 2 meses, debe pensar y pedir incluso que le hagan un estudio para descartar tuberculosis. Así como las personas, cuando estamos en la pandemia y aún todavía tenemos síntomas respiratorios altos y sabemos que, bueno, personal de salud nos tienen que hisopar. Bueno, acá si tengo tos 1 mes, 2 meses, no me siento bien, bueno, descartemos tuberculosis. Y después lo otro que está vinculado a lo que te dije anteriormente, hay que tener un abordaje especial de los grupos de riesgo. Como está tan vinculado a los factores sociales desfavorecedores, una forma, por eso me parece re oportuna tu pregunta, de avanzar hacia disminuir esta enfermedad, es tratar de ver cómo en esos grupos desfavorecidos, estoy hablando consumidores de drogas ilícitas, personas que están en situación de pobreza, personas de situación de calle, los pacientes infectados por VIH y otros más, se puede trabajar para hacer pesquisa precoz en esos pacientes y, bueno, una vez diagnosticada, tratarlos. O sea que el abordaje va por diferentes lados, no es fácil, pero yo lo que sobre todo apunto, porque eso me parece que es lo más accesible, o debería ser en estos tiempos que tenemos todas las redes sociales a disposición, es conocer que existe la enfermedad y que se diagnostica fácilmente, que por supuesto tiene una curación absoluta, y para eso todas las personas tienen que saber que existe, y bueno, ni qué hablar de personal de salud. Álvaro, ¿nos puede contar un poquito cómo es el trabajo acá, concretamente acá? Bueno, acá se hace la supervisión, tratamiento y seguimiento del paciente con tuberculosis y de sus contactos, ya sea familiares o laborales. El seguimiento y supervisión se hace diariamente, ya sea concurriendo el paciente a tomar la medicación acá, cual se le dan boletos para venir, o sea que no tiene gasto en transporte para venir a cumplir el tratamiento es supervisado, ya sea concurriendo a tomar la medicación acá, o la modalidad que hemos incorporado con la pandemia fue la del uso de WhatsApp a través de videollamadas o videos. A través de eso fue una incorporación con la pandemia, al tratar de disminuir la concurrencia de personas al hospital, se incorporó esa modalidad y bueno, que quedó instalada. O sea, acá en nuestro dispensario tratamos de priorizar la concurrencia, ¿no? La supervisación con concurrencia, pero bueno, también se sigue manteniendo esa modalidad de supervisación a través de WhatsApp, videollamadas o videos, porque es importante saber que el tratamiento es supervisado, es prolongado y es combinado. Supervisado, que toma la medicación adelante nuestro, prolongado, que mínimo son 6 meses, y combinado, que combina diferentes drogas de tratamiento, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenemos más o menos acá en este hospital? Y entre internados y ambulatorio andamos entre 70 y 80 pacientes, eso varía semana a semana. También tenemos pacientes en abandonos,
paciente con resistencia a alguna medicación de la tuberculosis, pero va variando, varía. Hay que sumar los contactos, ¿no? También, eso está bueno que lo diga. Eso. Te estoy hablando de pacientes enfermos de tuberculosis, pero como dice Mariela, también sumá los contactos de todos esos pacientes que también se le da la medicación para prevenir la enfermedad, se los controla, tienen consulta con la neumóloga, también se atiende a gente que hace tratamientos con nuestra medicación, pacientes que van a tener trasplantes renales, que van a tomar medicación que le baja las defensas, también tratamos a esos pacientes. Actualmente estamos aplicando una medicación de tratamiento preventivo que es también supervisada por nosotros, que vienen una vez a la semana a tomar acá. Esta parte estoy hablando toda de gente que no está enferma. Tenemos que separar el paciente enfermo de tuberculosis y los contactos no enfermos de tuberculosis. Nosotros atendemos a los dos grupos. Con mayor seguimiento y supervisación a los enfermos de tuberculosis, pero también tienen seguimiento y supervisación los contactos de esos pacientes. Acotar un poco lo que decía Mariela, que es una enfermedad actual, ¿no? Muy actual, que hay que tenerla en cuenta. No hay que hisopar a una persona 6 veces con COVID para después decir, puede tener tuberculosis. No, es la base, tos por más de 15 días, sudoración nocturna, fiebre, adelgazamiento, dolor pulmonar, puede ser tuberculosis. Es fácil, la placa, la baciloscopía, y esto le puede tocar a cualquiera, porque acá, así como tenemos pacientes en situación de calle, también tenemos NERS en tratamiento, enfermeros, neumólogos. A todos le puede pasar, todos estamos, posiblemente, en algún momento nos podemos enfermar. Por más allá que nos bajen la defensa por alguna patología, también nos pueden bajar la defensa porque metemos 12, 15 horas de laburo, no alimentamos bien, no descansamos bien, a eso le sumamos alguna patología que tenemos, algunas infecciones respiratorias repetitivas y no frenamos, no paramos, seguimos laburando y después caen acá a iniciar tratamiento como no ha pasado. Tenemos trabajadores de la salud en tratamiento con tuberculosis y eso es muy actual y real, ¿tá? Y también otra cosa que sufren nuestros pacientes muchas veces es la estigmatización de la enfermedad. Eso también hay que cambiar un poco la cabeza de eso, que una vez que le diagnostican tuberculosis son tratados de una manera diferente a la que venían siendo tratados sin saber lo que tenían. El estigma de la enfermedad sigue ocurriendo, ya sea en el ambiente de la salud como en un ambiente de trabajo, en el ambiente familiar o del barrio, pero sigue ocurriendo y eso también tiene que cambiar. Muy bien, muchas gracias por su tiempo. Los seguimos invitando a ver más contenidos en Zambua TV.